Hola amigos de Traveling? Aquí Misael Escobedo. Hoy tengo un honor muy particular porque yo he de admitir que a mis 15 años vi una película que pues no he vuelto a ver porque me da miedo, la verdad. No, la vi ayer de nuevo, Las Elegidas, y pues fue un boom en mi formación y hoy tengo el orgullo y el placer de platicar con su director y aparte estrenando nueva película en el camino. Hablo de David Pablos. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto, Misael, y sobre todo contento ahorita de que estoy en Tijuana, estoy en mi tierra. ¿Cómo amo esta ciudad? Justo quiero platicar por ahí, eh, desde viendo tu ópera prima, tus películas están ambientadas en el norte, bueno, menos la del baile de los 41, ¿no? Sí. Pero yo lo menciono porque vivimos en un país muy centralizado, lo estamos viendo ahora con lo del mundial, eh, y esto cómo influye en ti, obviamente en tu obra. Mm. Fíjate que vine aquí a Tijuana precisamente bueno, a hacer prensa a mi película En el Camino y también tuve un conversatorio con jóvenes cineastas de Baja California. Y esa fue una constante, el mencionar la centralización del país y no solo la centralización, sino que muchas veces cuando se retrata el norte, cuando se habla del norte, la verdad se hace desde el desconocimiento o desde el cliché o desde la caricatura. Y, y a mí, por un lado, me parece que hay una cantidad enorme de historias fascinantes que se generan solo en el norte, que son propias del norte, que son propias de la inmigración, que son propias de la frontera, que son... Entonces, hay, yo encuentro en Tijuana, específicamente ahora que estoy en Tijuana, o en Juárez, ya que filmé ahí, encuentro una serie de condiciones, de personajes, de situaciones de vida que son muy particulares y que a mí me vuelan la cabeza y me obsesionan y cuando digo quiero voltear al norte es porque además de que tengo un apego emocional con el norte, genuinamente me intriga mucho el norte y me genera mucha curiosidad. Entonces, sí hay una necesidad mía y veo que de otros cineastas de hablar de las particularidades de estas ciudades norteñas, Tijuana, concretamente otra vez. Y creo que hay mucho que contar, hay mucho más que contar. En realidad apenas empieza a ver la luz respecto a esa diversidad que existe en estas ciudades fronterizas. Y mi amor por Tijuana es cierto, tres de mis cuatro películas las he filmado en el norte del país. Sonora también es un estado al que le tengo mucho apego porque mi padre es de allá, mi familia paterna es de Sonora. Entonces, hay, hay algo que simplemente me conecta a esta tierra y que me resulta muy estimulante, me resulta muy único. Y todo esto aunado al hecho de que, sí, de que la Ciudad de México creo que está un tanto sobreexplotada. Bueno, sí, en ese sentido, ahondando en los temas que te intrigan y que yo veo muy presentes en tus cuatro películas, yo creo que sobre todo la masculinidad, ¿no? Pero no la masculinidad como este objeto pulcro y que ya no se puede cambiar, sino lo vemos desde hermanos, desde hijos, desde, vaya, hombres de familia que tal vez no son no son en ese momento lo que quieren ser. ¿Por qué ir hacia allá? Quizás porque por mi propio, por mi propio bagaje, por mi propia historia. Yo crecí en el norte, que es especialmente machista. Pienso en un lugar como Sonora, donde te dije hace un momento viene mi familia paterna. Yo crecí viendo ese estándar de masculinidad al que claramente yo no pertenecía, con el que claramente yo no congeniaba y desde muy joven me hice consciente de eso, desde muy chico. Siempre pensé que me gustaba mucho más la energía femenina y me sentía mucho más cómodo entre mujeres que estando con hombres o específicamente con ese tipo de masculinidad, que viéndolo ya a la distancia, pues es bastante hostil, es bastante violenta, incluso por momentos. Y yo creo que esa no pertenencia, de ahí viene todo, honestamente, de que afortunadamente al no pertenecer a ese canon,
uno empieza a cuestionar muchas cosas, uno se vuelve mucho más curioso y uno no acepta lo que te enseñan, lo que debe ser, lo que se supone debe ser. Yo creo que incluso todo eso generó una cierta rebeldía en mí desde muy joven y eso inevitablemente se refleja en el trabajo. Esa masculinidad que tiene muchas formas de expresarse y también la vida absurda de la frontera. Creo que yo siempre pensé cuando era adolescente, porque yo vivía en el mar, en el playas de Tijuana y estaba pegadito al muro, mi casa estaba frente al muro. Me sentía algo muy entrañable al pensar que yo vivía en la punta noroeste del país, del muro de un lado y de este otro lado el mar. Pues todos los absurdos que implica la frontera y el muro fronterizo y las peculiaridades de Tijuana, todos esos absurdos creo que sin lugar a dudas conformaron mi visión de la vida, del mundo. Y eso creo que está presente en todo lo que hago también. Claro que sí. Y mira, yo lo platicaba con un amigo la otra vez, ¿no? Tu cine es muy fuerte, en el mejor sentido de las palabras, y es muy sin concesión hacia el espectador, pero también hay un respeto hacia los personajes, hacia la no explotación, aunque pudiera ser fácil, no te vas por ahí, ¿no? Yo siempre lo repito, en Las Elegidas, esta escena donde vemos a la protagonista y sus abusadores y solo escuchamos. O sea, eso es profundamente humano. Sí. ¿Cómo cuajas esta idea? Porque pues en México y en el mundo el cine puede ser muy explotable fácilmente y vende más o menos, ¿no? Depende. Pero ¿por qué? Todo viene a partir del respeto por el tema que estoy contando. Creo que en el caso específico, Las Elegidas, yo no podía ser irrespetuoso con el tema, tenía que ser muy delicado cómo tocar el horror. Y además de una cuestión ética, o sea, creo que va de la mano con cómo yo quiero que el espectador reciba la película, cómo quiero que el espectador sea afectado por la película. Además de que no me parecía ético mostrar la violencia sexual, creo que hubiera alienado a la gran mayor parte del público si hubiera mostrado algo ligeramente gráfico, pero no podía, o sea, simplemente no podía, no contemplé esa posibilidad de explorar esa violencia en pantalla. Tenía que ser contundente, tenía que ser feroz, pero no gráfico, no explícito, no burdo. Hubiera sido burdo mostrar esto otro. Y yo creo que más allá de las elegidas, pienso, esta película, por ejemplo, esta última película en El Camino, mucha gente dice que es fuerte, y sí, supongo que sí es fuerte, pero me gusta lo que dices, porque es algo que yo tengo muy consciente, estoy muy consciente de esto. Hay siempre un respeto por los personajes, por la historia, retrato a los personajes con dignidad y con empatía, sobre todo con empatía, porque eso no significa que al retratarlos con empatía no se van a tocar lugares oscuros y que no se va a ir a lugares oscuros, pero creo que el cómo se desarrolla y el cómo se muestra lo que hace la diferencia. Sí, y vamos entrando ya en el camino, preparé un poco el camino. Este, Julia Ducournau era presidenta del jurado de la sección Horizonte el año pasado. Mm, Este, y vemos Titán, vemos Raw, y pues vemos que hay hasta formas de comunicarte de tu cine y el de ella, mm. cuestionar sexos, masculinidades, feminidades. ¿Qué significa para ti, más allá del premio, que pues vemos que es muy importante el reconocimiento, que tu cine ya llega a estos lugares y a esos autores? Significa un honor. Para mí es un gran honor. Me siento de verdad muy emocionado, conmovido, honrado de que estos cineastas a los que yo admiro mucho hayan premiado mi película. Y no nada más Julia. También estaba Ramel Ross en el jurado de Venecia, un cineasta que yo admiro muchísimo. Su película Nickel Boys me parece de lo mejor que he visto en muchos años en Estados Unidos. Hay otro cineasta que me parece fantástico y él es un personaje maravilloso, Yuri Ankarani, también estuvo en el jurado. Es decir, a mí lo que más me
de las cosas que más me significaron fue sí recibir ese premio, evidentemente, pero además de la mano de ese jurado. Y fueron muy generosos, fueron muy cariñosos incluso. Julia fue muy, cuando me dio el premio, fue y pude platicar un momento con ella, fue muy, es que la palabra es amorosa, genuinamente fue muy amorosa, genuinamente estaban muy conectados con la película. Eso significa muchísimo, y significa muchísimo en muchos aspectos, pero sobre todo, de alguna manera ayuda a que la certeza de que uno está en una búsqueda creativa específica es la correcta. Yo, cuando hice En el Camino, y lo he dicho en varias entrevistas, me generaba mucho vértigo esta película porque por un lado es la más personal que he hecho quizás y porque por otro lado implicó ciertos riesgos formales que me asustaron en el momento y qué grato es comprobar que cuando se toman este tipo de decisiones contundentes y se apuesta por algo, trae resultados favorables. Sí, claro. Y luego representas a un sector en el camino, pues que luego no volteamos a ver, como muchos sectores en México. Los traileros, los que traen de aquí para allá, norte-sur, este-oeste. ¿Por qué asomarte ahí? Lo menciono porque de cierta forma tu cine siempre ha sido inspirado en la vida real. O sea, no adaptas directamente, pero como en tu ópera prima, yo sé que son vivencias tuyas de cierta forma. Este, la de las elegidas te vas haciendo un caso de una chica que conociste. El baile de los 41, pues ya el yerno de Porfirio Díaz. Y aquí, ¿cómo llegaste al camino? Fue, es cierto, todas mis películas parten de la realidad. Fíjate que la escena que yo más recuerdo de la vida después y quizás la escena que más era disfrutable ver con un público es la escena de las tortugas en la que uno de los hermanos aplasta la tortuga del otro hermano, que esa es una escena real. En fin, ahorita se me vino a la cabeza esa imagen. En el camino surgió hace varios años, o la posibilidad de hacer el camino surgió hace varios años cuando un fotógrafo con el que yo estaba trabajando en ese momento estaba haciendo una serie de documentales para el Canal 22, para el FONCA. Yo escogí 20 jóvenes que tuvieron la beca Jóvenes Creadores y hice un retrato de ellos y de sus trabajos. Y uno de estos jóvenes, Luis García, de Oaxaca, fotógrafo gay, foto fija, estaba retratando, entre otras cosas, el mundo de los traileros. Y me gustó mucho entrar al mundo de los traileros a través de él, a través de un hombre gay, que además había tenido un padre trailero. Eh, Su padre trailero había muerto ya varios años antes y, y eso fue honestamente lo que me inspiró. Conocer el mundo de los traileros, conocer las historias de los traileros, conocer la forma de vida, las historias y a la vez haber conocido a Luis y entender su mirada, ver su mirada me fue muy importante. Entonces la combinación de todo fue lo que me hizo detonar la idea de que había una película muy poderosa ahí, o para mí poderosa, o para mí importante, que abordara la masculinidad y el deseo sexual entre hombres en ese contexto trailero. Entonces, esto ya tiene varios años que conocí a Luis, varios años que hice este documental, pero ahí empecé a desarrollar el proyecto y tuvo que pasar mucho tiempo para que pudiera realmente meterme de fondo al mundo de los traileros. Vino el baile de los 41, bueno, pasaron muchas cosas, entre ellas el baile de los 41, hasta que finalmente después del baile de los 41 decidí retomar esta idea, este proyecto, y fue que le di forma. Y una vez que decidí darle forma, algunos años después, salió muy rápidamente el proyecto. Y es un proyecto que viene, bueno, yo no he oído mucho a muchos rescatarlo, pero con la producción de Diego Luna. Este, ¿Cómo fue que llegaste y dijiste, oye, traigo esto? ¿O conectó la idea? Ya habías trabajado con ellos, con Diego y Gael en Las Elegidas, cuando estaban en Canana. ¿Cómo fue esta aventarse hacia este proyecto que, pues sí, pareciera arriesgado en un principio, ¿no? Mira, sí, yo ya tenía una relación con Diego desde Las Elegidas.
y hemos estado en contacto al paso de los años. Y ya cuando nosotros obtuvimos el Eficine y luego tuvimos otro apoyo francés, CNC. Sin embargo, el apoyo del Eficine, bueno, CNC es un apoyo que se utilizó enteramente para la postproducción y el presupuesto del Eficine salió en dos partes, o sea, salió en dos ventanas distintas. Así que cuando nos lanzamos al rodaje estábamos cortos de dinero y además de que estábamos cortos de dinero porque no teníamos todavía los 20 millones completos, la película no alcanzaba con esos solo 20 millones de Eficine. E insisto, el dinero de CNC iba a ser todo para la post. Y ahí fue donde Diego entró en el panorama. Nos dimos la oportunidad de hablar con él, Ina y yo. Le pasamos el guión. De inmediato le gustó y dijo, yo le entro, yo los apoyo. Y se involucró. Se involucró ya desde la producción y estuvo al pendiente de la película en todo momento. También estuvo pendiente de la edición. Eh, la verdad es que fue muy grato unir fuerzas. Sí, y se nota que está cuidada y yo creo que hubo una libertad, ¿no? Por ejemplo, pienso en esas escenas que, pues son muy explícitas, pero yo creo que necesarias porque mm, no lo haces con vulgaridad o morbo, lo haces porque el mundo es así. A veces, yo creo que en esos tiempos de corrección política que aún sigue, pareciera que, oye, pero ¿por qué enseñas eso, no? Ya pareciera que rayas lo porno miseraico, pero yo creo que yo que no vivo en una zona privilegiada, digo, es que la vida es así. Mm. No hay forma de tapar el ojo el sol con un dedo, ¿no? Ujú. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Por un lado, la vida es así, y yo quería ser fiel a esas cosas que veía. Me interesaba mucho retratar cómo se expresa la sexualidad en estos espacios, cómo son los encuentros entre hombres en estos espacios. Y también tenía claro que el abordar el deseo no podía ser tibio, no podía ser tímido. Eso no significa que sea gratuito, que sea, eh, ¿cuál es la palabra? Morboso. Pero, por ejemplo, si me regreso a esto de que me era muy importante ser contundente con la sexualidad y mostrar los cuerpos masculinos sin pudor, en parte porque sí, porque el cuerpo masculino es un tabú y yo quería ir en contra de este tabú que es muy claro y es muy evidente. Y además, en la película concretamente, la sexualidad se vuelve narrativa. La sexualidad cuenta la historia también de estos dos personajes y cuenta la relación de estos personajes. Entonces, cómo se filman las escenas de sexo, cómo suceden las escenas de sexo, era para mí importante en términos dramáticos. Y luego hay una correlación entre Veneno y Muñeco, pues muy fraterna, filial, pero notas una sinceridad, ¿no? En ambos personajes, bueno, luego pasa otra cosa, pero este, ¿cómo fue el trabajo con actores para llegar a esa intimidad? No solo física, sino emocional. Van de la mano, de hecho, la parte física y la parte emocional. Y se trabajó las dos. La, a ver, desde que yo casté a ambos, tanto a Víctor como a Osvaldo, yo sabía que iba a haber una entrega total de ellos, y así fue. Los dos me dijeron, vamos a darlo todo por esta película, estaban muy apasionados con el guión, de inmediato conectaron ambos con sus personajes, así que había una entrega absoluta, y lo que hicimos fue trabajar mucho, tener un proceso largo. Lo he dicho varias veces en entrevista, fue un proceso de 2 meses realmente de trabajo en total, y de esos 2 meses eran intensivos, era de lunes a sábado, el día entero, en donde se trabajaba el guión, es decir, se leía el texto, se estudiaba el texto, se analizaba el texto. Patricia Ortiz, mi coach actoral, les dio muchísimas herramientas, bueno, a Víctor principalmente, Osvaldo sí es actor, pero a Víctor le dio muchas herramientas para entender la actuación. Se hicieron ejercicios básicos de actuación entre los dos, y todo eso además de que Víctor va entendiendo la forma de trabajo, va entendiendo un tono, también va creando ya desde ahí un lazo con Osvaldo.
Y para a mí me es igualmente importante el trabajar la ficción como construir los lazos afectivos personales. Yo me era importante salir con ellos, tomar un café, ir a desayunar, platicar, además de la vida en el trabajo. Y todo eso, ese trabajo intenso, pues fue generando inevitablemente lazos entre Víctor y Osvaldo, luego decir, pues sumamente generoso actor, sumamente generoso compañero. Y conforme, la verdad es que aunque tuviéramos un plan de trabajo, Patricia y yo, esto va siendo día a día. Uno va viendo conforme avanzan los días, las semanas, qué cosas están, en dónde sí estamos avanzando, en dónde hay un estancamiento, en dónde se pueden mejorar cosas y a partir de el ir percibiendo el panorama momento a momento es que vamos reajustando las estrategias para trabajar con ellos. Hubo un momento, por ejemplo, y en donde ya estaban muy compenetrados Víctor y Osvaldo, pero se había generado más una relación amistosa, como una hermandad, y que está bien, pero un día le dije a Pati, falta trabajar el deseo no está. Y hicimos un ejercicio muy especial entre ellos dos, obviamente hablándolo, obviamente pidiéndoles el permiso para hacerlo, que los dos estuvieran de acuerdo, se sintieran cómodos con hacerlo, y simplemente le pedimos a Víctor que bailara para Osvaldo, que le hiciera un baile. Y ese baile un tanto erótico, le pusimos música, como que generó que se empezaran a mirar de otra manera, se creara una cierta tensión entre ellos y luego sostuvimos miradas que se vieran y a partir de eso ya se empieza a trabajar el texto desde otro lugar. Será todo el tiempo jugar y crear estrategias para lograr las distintas capas que lleva la relación. Sí, porque básicamente, bueno, ellos sostienen la película, aunque hay personajes ejes, Pero este, son ellos dos. sí, se lo cargan, todo, 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 todo. Sí, Y yo creo que lo mencionaba porque no lo dije al principio, pero Víctor no es actor así y es. es muy joven, ¿no? Fue como, creo que fue su primera vez, ¿no? Su primera vez actuando en la vida, sí. Y bajo todo esto que hemos dicho, mira, yo creo que es una película muy rupturista aún hoy en día, de que no, bueno, volvemos a estos puntos el puritanismo, neopuritanismo que hay. ¿Qué significa que la haya agarrado Cinépolis para distribuirla? ¿Por qué crees que pasó esto? Una muy grata sorpresa, honestamente, yo no lo esperaba. Y debo resaltar que han hecho un gran trabajo. Estoy muy contento con la campaña que han armado, con un presupuesto acotado, en realidad, además. Yo colaboré con Cinepolis en el baile de los 41. Ellos fueron coproductores, ellos distribuyeron la película y fue una buena experiencia. Y poquito antes de que yo me fuera a Venecia, ya la película se había anunciado la selección en el festival. Una semana antes, quizás, de irme a Venecia, me escribe una persona de Cinépolis, uno de Cinépolis Distribución, una de las cabezas, o la cabeza más bien de Cinépolis Distribución, y me dice, oye David, me encantaría ver tu nueva película y contemplar la posibilidad de hacer una alianza como lo hicimos con el baile. Yo le dije, por supuesto que sí, me encantaría. Yo pensé por dentro, no la van a agarrar, en cuanto la vean me van a decir que no, pero se las mandé y contacté a Ina Payán, mi productora, para que estuviéramos todos conectados y enterados. ¿Y qué habrá sido? 2 semanas después, justo fue un día antes de nuestra función de estreno en Venecia, tuvimos una llamada con todo el equipo de Cinepolis Distribución, Ina, mi productora y yo, y nos dijeron, los de Cinepolis nos encanta, la queremos, y fue una muy grata sorpresa, no, yo no lo veía venir, y creo que pues conectaron con la película, conectaron con el material, genuinamente les gustó a todas las personas del equipo, y fue eso lo que les hizo querer avanzar con todo y el tipo de película que es. Y yo creo que es muy importante porque justo el cine mexicano, no sé cómo lo veas tú, pero yo creo que vive pues una crisis. Arturo Ripstein dice que siempre son crisis, ¿no? Pero, este, de público. Eh, Ya, y que tu película llegue ¿no sabes cuántas salas son? tenemos 100 pantallas. Ves un número importante. A Sí. esta cantidad de pantallas,
creo que significa un paso hacia adelante, de apostar por un cine que no sea, pues, el de siempre. Sí, 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 que no es el tradicional que se apoya con una cantidad de salas importante. Es cierto todo esto. Y también agradezco además de que se haya impulsado la película de esta manera, que se haya abierto Cinépolis Distribución a, digamos, a hacer una campaña ligeramente distinta o no tan ortodoxa, ¿no? Por ejemplo, ayer hicimos con el apoyo de Escándala, Víctor Prieto, mi actor, se fue al Spartacus, al concurso de la tanga del año. Y fue jurado de la tanga del año y presentamos el tráiler de la película y yo hablaba mucho con el equipo de Cinépolis, tratemos de que la publicidad de esta película llegue a otros contextos que no sean solamente los de las salas de cine. Vamos a poner, o ya hay publicidad en Sodome, en saunas, en fin. Pues yo quiero últimamente, para finalizar, David, felicitarte. Yo creo que es una película que ya no se ven. Yo insisto en esto porque si uno vuelve a ver el cine mexicano, yo creo que se ha mesurado en cuanto a los problemas y en reflejar esos sectores que cada vez parecen más relegados a las sombras. Y por esa parte la celebro, más allá de los premios que sí, como son importantes, yo creo que la radicalidad de tu cine que sigue vivo, o sea, no se apaga, ¿no? Y vemos que continúa con esta mecha de, es que esto es así, no tiene concesiones, ¿no? Sí. Gracias por decir esto. La verdad es que no, a mí es importante sí, tratar de ser, no tratar, me es esencial el ser fiel a lo que creo que debe de ser la forma de contar una historia. Eh, Quizás es cierto que me traen historias que pueden ser incómodas y no hay nada más que decirte que genuinamente es lo que me apasiona hacer. No es algo que, al menos en el momento en el que me aventuro o que tomo la decisión de hacer un proyecto, no reflexiono tanto en el momento qué es lo que me interesa. Hay algo que se siente, hay algo que está en el cuerpo, hay algo que es muy, muy evidente. Ya en el proceso, sí, ya cuando estoy en el proceso de diseñar y de darle formas, cuando sí intelectualizo todo, pero siempre el proceso creativo para mí siempre inicia como con un impulso que se siente en el cuerpo y a partir de ahí es explorar esta historia y qué me llama la atención, sin necesariamente intelectualizar demasiado, insisto, creo que eso sucede después, el intelectualizar y el sí darle forma y el sí generar un discurso y el sí ser claro, ser contundente, ser preciso, aunque al final el público siempre tomará como sea que quiera tomar el resultado final y siempre todo trabajo creativo va a ser visto desde una subjetividad y esa subjetividad determina muchísimas cosas. En fin, ya me desvié demasiado. No, está perfecto. Yo creo que eso es lo más chido de platicar, que salen otros temas, ¿no? Y Mm. mira, regálame, por favor, yo sé que andas muy ocupado, pero dos películas así que te hayan gustado mucho, inspirado para otras cosas quizá, que hayas visto últimamente. A No última, ayer, no antier, pero eh, este año, espérame, sé que hay eh, varias que he visto recientemente que me han gustado mucho. Y cuando lo quiero pensar se me olvida todo. así Fíjate, nos pasa a todos. fíjate que apenas, creo que fue este año, vi Drive My Car. No la vi en su momento, que es como del que 2022 por ahí. Y me pareció hermosa película. Me sorprendió mucho la película. Sabía que estaba basada en un cuento de Murakami. Ese cuento lo había leído muchos años y luego regresé al cuento, lo volví a leer y me pareció que hicieron una gran adaptación del cuento. Yo creo que ese es un ejemplo de una gran adaptación en donde
se respeta la esencia o el espíritu de lo que está escrito, pero la película también hace pedazos ese cuento y también va mucho más allá del cuento y no se apega nada más a lo que está en el papel. Creo que así es como deberían de ser las buenas adaptaciones. Contem- eh, Plasmar la esencia más, eh, diría Pedro Peirano, faltarle el respeto al texto en el mejor de los sentidos, no acotarse nada más al texto. Se tiene que destruir. Esa película me gustó mucho y la vi este año y volví a ver y me muero de ganas de ver la versión que estrenaron en Cannes ahora, eh, este mes, pero volví a ver The Devils de Ken Russell, los demonios, y es una película espectacular, es una película sorprendente, sorprendente. Sin lugar a dudas está entre mis 10 películas favoritas. Y ahí actúa un hombre que para mí es una de las caras más interesantes del cine. Eh, Espérame, se me fue el nombre además. Oliver Reed. Oliver Reed. Oliver Reed era un actor extraordinario. Yo crecí viéndolo a él en una película musical inglesa, Oliver, la adaptación del musical a cine, dirigida, si no me equivoco, por Carol Reed. Y esa fue la primera vez que yo vi a Oliver Reed y esa cara me parece tremenda. Era un personaje interesantísimo, un actor interesantísimo. Pero bueno, Los Diablos, Los Demonios de Ken Russell es otra película que me ha marcado mucho y que volví a ver este año. Pues ahí lo tienen, dos recomendaciones. Y, Hamaguchi también estrenó película en Cannes, ya veremos qué tal. Este, David, muchas gracias por tu tiempo, por tus Súper. palabras y enseñanzas, hay que decirlo. Último, y ya nos vamos. ¿Qué sigue? Ahora, ya vas a estrenar en el camino, ya tienes, bueno, te puedes saber, ¿no? ¿Algo Sí, en claro. mente? Tengo algo. Siempre tengo algo en desarrollo. Vamos a ver. Estamos ahí viendo cómo avanza. Hay varios proyectos. Hay varios proyectos que estoy moviendo simultáneamente. Veremos cuál de ellos es el siguiente. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Hay proyectos que dices, este va a pasar años para que lo pueda hacer y es el primero que sale. Y hay otro que tú piensas, este va a salir rápido y tarda años. Entonces es impredecible, pero hay varios proyectos ahí en desarrollo. Perfecto, pues estaremos atentos y pues mucho éxito en la corrida comercial Muchas y gracias. que nos volvamos a ver en el camino. Ojalá que sí. Gracias. Disfruté mucho la plática. No, gracias a ti por tu tiempo, amigo. Nos Mucho vemos. éxito. Que estés muy bien, ¿eh?